analizando un poquito el contexto de lo que ha sido quizás hoy el punto final de lo que ha sido el 2025 de River Plate, nos tenemos que remontar quizás al año pasado cuando Marcelo Gallardo, en reemplazo de Martín de Michelis, se hace cargo de River Plate. A partir de ese momento, lo primero que surgía dentro de la prensa, porque acá también tenemos que mencionar a la prensa, dentro de las responsabilidades que obviamente tenemos que empezar a puntualizar, tenemos que decir que se hablaba mucho acerca de los mercados de pases previos a la llegada de Gallardo y por supuesto a los jugadores que habían sido adquiridos por Martín de Michelis en lo previo, que próximamente ante la llegada de Marcelo Gallardo poco a poco se iban a ir yendo. Gallardo hace como, vamos a decir, como un mercado de pases blue paralelo a lo que había hecho quizás la dirigencia previo a que llegara Marcelo Gallardo. Junto con Gallardo llegan jugadores del calibre de Gonzalo Montiel, de Hugo Acuña, de Lucas Martínez Cuarta. Ya venía quizás también hablándose de algunos jugadores que posteriormente también llegaron, y River creo que contaba quizás con el material como para poder hacer quizás una decorosa Copa Libertadores en torno a lo que se faltaba por jugar en las instancias definitivas. Recordemos que Martín de Michelis había quedado primero en su zona. Posteriormente Martín de Michelis renuncia, o lo echan, o vamos a decir, o lo van, como quieran ustedes llamarlo. Pero bueno, Martín de Michelis deja el cargo, dejando a River en una posición ventajosa en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, y sobre todo con el factor y el aliciente positivo de que la final de la Copa Libertadores del año 2024 se jugaba ni más ni menos que en el Monumental. Obviamente que se puede llegar a decir que se le daban esos meses de adaptación en los cuales tanto Gallardo como los jugadores tenían que concatenar muchas ideas, poder respaldarse el uno con el otro, poder conocerse entre todos y ver de esa manera quizás el camino a seguir en torno a la competencia. Se decía que River no jugaba muy ofensivamente lindo, como quizás otros equipos de Gallardo, le faltaba una identidad marcada, pero River a los tumbos iba sumando muchos empates, pocas victorias y rendimientos que no eran del todo convincentes. De esa manera, a pesar de estos traspiés y estas caídas y levantadas que tenía el rendimiento del equipo, tenemos que decir que River llega después de haber ganado primeramente, si no me equivoco, la llave de los octavos de final ante Talleres, posteriormente ante Colo Colo y finalmente llega a las semifinales, ni más ni menos que ante Atlético Mineiro. Quizás podríamos decir que era el primer equipo con el que se topaba verdaderamente River de un calibre mayor, y honestamente los resultados están a la vista. En Brasil, quizás con algún error de concepto, ya se empezaba a evidenciar que Marcelo Gallardo había quizás perdido la lucidez y ese, vamos a decir, ese don de estrategia o ese don de estratega que tenía en su momento, en el cual no se casaba con ningún intérprete, en el cual los rendimientos bajos te hacían que te fueras, digamos, al banco de suplentes, cosas que empezamos a evidenciar que era bastante permisivo en algunas cuestiones. Posteriormente, River no gana absolutamente ninguna competencia, el año termina, queda en las semifinales de la Copa Libertadores, comienza un nuevo año, unas energías renovadas, un mercado de pase en el cual Gallardo también se hace cargo de él, contando también que en junio, para simplificar el tema de los mercados de pases, tanto de verano como de invierno, Gallardo tuvo una preponderancia total, en la cual él se hizo cargo principalmente de todas las gestiones y de las incorporaciones. River a lo largo de este año 2025 ha invertido en mercado de pases una suma de 80 millones de dólares. Si tenemos que hablar de lo salarial, de la masa salarial, de los jugadores que ya estaban con los jugadores que se sumaron, tenemos que hablar de que estamos en un marco que rondan los 100 millones de dólares por año en torno a salarios en este plantel. Como decía anteriormente, 80 palos en cuestiones de mercado de pases, también una gran cantidad de dinero que se ha ido también en salarios a lo largo de este año y rendimientos que honestamente no llamaron para ningún tipo de ilusión, tanto para el hincha de River como para el mismísimo Marcelo Gallardo. A ver, y acá tenemos que hacer un poquito de revisionismo histórico. Marcelo Gallardo no ha sido una persona la cual se ha destacado en los mercados de pases. Creo yo que ha tenido más desaciertos que aciertos, y más que nada teniendo en cuenta de que los mercados de pases muchas veces no caían directamente en sus manos, sino que los negociaba en paralelo quizás con Enzo Francescoli y la comisión completa, como para ir también barajando otras opciones o otras oportunidades. Marcelo Gallardo también en su primer ciclo buscaba dentro de las divisiones inferiores formar muy de a poco algunos jugadores
de la estirpe que él necesitaba, jugadores intensos, jugadores dinámicos, jugadores con buena técnica. En su segundo ciclo, los jugadores que han promovido o que ha promovido Marcelo Gallardo no han alcanzado quizás el protagonismo ni la altura que se esperaba quizás de otras épocas en las cuales habían surgido quizás los Julián Álvarez, los Enzo Fernández, los Ezequiel Palacios, el mismo Pesela, el mismo Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel, y podríamos seguir con muchísimos más. River se olvidó de la cantera, honestamente se olvidó de la cantera, que no pensaba quemar a los pibes porque entendía de que para los partidos importantes valía más la experiencia que la juventud, y tenemos que decir que en partidos importantes como los previos ante Colo-Colo y ante Talleres por Copa Libertadores han jugado muchas veces en conjunto tanto Franco Mastantuono como Diablito Echeverri, y más allá de que la suerte de su rendimiento fue cambiando, fue oscilando, podemos decir que fue la primera contradicción. Creo que también lo que ha logrado en este año 2025 es que muchos de estos jugadores se los notara totalmente tibios o totalmente faltos de la intensidad que Gallardo siempre propuso dentro de sus equipos. Jugadores totalmente faltos de compromiso, totalmente desabocados, podemos decirlo así, o mejor dicho todavía, totalmente faltos de compromiso para con la causa. Siempre es la reminiscencia de remontarse al pasado y comparar. Tenemos que decir que los River de la primera etapa con los River de la segunda etapa son totalmente distintos, y hablo de una cuestión hasta de postura. Me parece que la postura que encontrábamos en los equipos de Gallardo de antes eran totalmente convincentes, que eran estratégicamente a veces desprolijos o desordenados, pero que tenían clara cuál era la dinámica que tenían que llevar adelante para poder conseguir resultados. Obviamente que había había equipos de River que eran más vistosos, otros equipos de River que quizás eran un poquito más obsoletos o más débiles en lo que tiene que ver con lo técnico, pero no jugaban en puntitas de pie. Y acá podemos hablar de varios jugadores que honestamente exasperan ya de jugar en puntitas de pie. Podemos hablar de casos como los de, sobre todo, y quiero puntualizar en un jugador como el señor Facundo Colidio, un jugador totalmente frío, totalmente displicente, que el hincha siempre lo miró de reojo por haber sido formado en la cantera de Boca Juniors, más allá de que no tenga un sentido de pertenencia claro, como quizás en su momento no lo tenía el Oso Prato, pero donde el Oso Prato marcó quizás una diferencia en torno al profesionalismo, en torno a lo que quería dejar como huella propia, digamos, dentro de la institución, y creo que lo hizo de gran manera. Quizás fueron los 14,5 millones de dólares mejores invertidos de la historia de River, teniendo en cuenta que hizo goles totalmente históricos y totalmente determinantes para la historia de River, el señor Oso Prato. Vamos a decir que Colidio pudo haber marcado también una tendencia en torno a un jugador formado en Boca que recala en River y podía quizás por sus cualidades destacarse, y podemos decir que arrancó de muy buena manera, desequilibrante, con goles de muchas facturas distintas, con la pierna izquierda, con la pierna derecha, de cabeza, marcando incluso un hat-trick ante Instituto de Córdoba. Pero este año 2025 de Colidio, no sé si es por falta de convicción, no sé si es por una cuestión anímica, honestamente no sabe a qué camiseta está defendiendo, con esa apatía, con esa falta de compromiso, honestamente es exasperante para el que paga una platea, para el que paga una popular, para el que da 8, 9, 10 horas de su vida andando en un auto, en un micro para llegar a una cancha y ver un jugador que se arrastra o que juega en puntita de pie. Yo siento de que por más que el fútbol hoy en día no se juegue con huevos, estratégicamente y espiritualmente no transmite nada, absolutamente nada. Y a ver, acá hay una cuestión muy importante y después vamos a empezar también a desarrollar un poquito todo. Obviamente que no hay que quitarle la responsabilidad a Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo ha sido el artífice de todos estos partidos en los cuales River no dio la talla, porque así como hablamos del 2016, del 2024, tenemos que decir que en el 2025 perdió la final de la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba. Desvirgan, este plantel desvirga a Talleres de Córdoba después de muchísimo tiempo sin ganar un campeonato. Queda fuera de la apertura en cuartos de final de una manera bastante dudosa, le dan vida para que en esa tanda de penales pueda pasar a la próxima ronda. River queda en el camino ni más ni menos que en el Monumental. También queda afuera de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Tenemos que decir que también queda en el camino ante Palmeiras por Copa Libertadores, cuando quizás era el objetivo mayoritario, donde todos los hinchas de River estaban observando con muchísima atención. Sacando eso también, hoy queda afuera de la Copa Argentina ni más ni menos que ante un ignoto, un muy humilde equipo de Independiente de Rivadavia de Mendoza. ¿Qué termina sucediendo quizás con esta serie de partidos importantes o de finales, que tampoco lo son, pero que también suman y tienen su, vamos a decir, su importancia, porque creo que todos los partidos jugando en una camiseta tan importante como River tienen que ser encarados de una manera responsable? Pero lo que se ha acostumbrado este River es a agrandar
y hacer cada vez más sólida esa aura que antes era positiva en un aura totalmente perdedora. El aura de River hoy en día es un aura perdedora. Lo ves, o sea, le ves la cara a Borja y ves la cara de la derrota. Ves la cara de Colidio y ves la cara de la derrota. Ves la cara de Gallardo hoy en día y es la cara de la derrota. Y por último, ya habiendo marcado quizás un poquito el contexto y vamos a desarrollar en los próximos minutos. River no solamente ha quedado en falta en este año 2025 y en parte del 2024, sino que también creo de que más allá de que muchas veces en las redes sociales se tilde a la dirigencia como la gran responsable de esta situación, dentro de todas las cosas que podía hacer económicamente, River se hizo cargo. Trató de cumplir con la satisfacción, o sea, trató de satisfacer las necesidades futbolísticas de Marcelo Gallardo, intentó brindarle quizás en tiempo y en forma a los jugadores que estaba necesitando, y aún así creo yo que Gallardo no ha logrado estar a la altura. Tenemos que hablar de jugadores que seguramente se van a ir, tenemos que hablar de jugadores que posiblemente tengan alguna oferta y se vayan, tenemos que hablar de jugadores que tienen que levantar el nivel y tenemos que hablar de jugadores juveniles sobre todo, que pueden llegar a ser los que marquen un poquito la tendencia del sentido de pertenencia que siento que River ha perdido. Hoy lamentablemente River no solamente ha perdido un partido, no ha perdido solamente una semifinal, sino que también ha perdido esa aura positiva, esa aura ganadora por la cual se ha ganado el respeto y la admiración, no solamente de sus hinchas y de su gente, sino que también del mundo del fútbol. Hoy River ha tenido que por fin, creo yo, por el bien de su institución, pasar de página totalmente, donde ya no pueden existir los recuerdos felices de Madrid, no pueden existir los buenos y los grandes partidos ante Boca Juniors, esos partidos han quedado en el pasado y creo yo que lo más sano para este River y lo más sano para esta institución es verdaderamente dar vuelta a la página y empezar una nueva historia.